Vale. Hola Soledad, otra vez. Hola. ¿Cómo estamos? Pues aquí vamos tirando que no es poco. Bueno, pues nada. Si tenemos salud, que es lo principal, lo demás ya Exactamente. es Y estar vivo menos también. importante. Pues Ujú. acabamos de hablar con Rafael Caballero, Sí. que me ha dicho que también es familia tuya. Es que yo te iba a decir que lo del molino de Marto, el Sí. que yo, el que yo conocí no es del que yo oí hablar, Mm. porque yo conocí a los hijos de ese. Era hermano de mi abuelo. Ajá. Se llamaba Caballero Madero. Sí, claro, ese era Y luego le decían el los abuelo de este. maeros, Sí. los maeros, simplificando cómo se hace en Córdoba. Sí, que la maera, por lo visto, era la bisabuela. Bueno, posiblemente, claro. Yo es que Que los yo la otros no eran referencia que maeros. tengo Mm. es de que se llamaba Rafael, yo creo que se llamaba Rafael Caballero Madero, pero no Sí, estoy segura del sí, nombre, claro. sí me lo ha dicho. Bueno, pues empezamos la entrevista. Primero le comento un poco, como ya le he dicho antes, que es un trabajo para el ayuntamiento Ujú, y yo llevo el tema de historia oral del río. Y lo que queremos es recopilar todas las historias que tienen que ver con el río y esto se pondrá en una web que estará ujú. operativa de aquí a poco tiempo y ahí pondremos historias, fotografías. También este hombre que he entrevistado me ha ofrecido bastantes fotografías que tiene la familia de Hombre, los... tiene que tener, claro, del Molino de Martos, que Además es que por lo visto el hijo este, uno de los maeros, era fotógrafo, que trabajaba ajá. en Electricidad Caballero y dice que hacía muchas fotografías de Pero las eso tiene que barcas. ser muy moderno ya, ¿no? Bueno, estamos hablando de los años 50, los años 60, por ahí, que todavía había mucha actividad de barcas. Bueno, en los 60, sí. Ujú. Bueno, sigo explicándole. Entonces la idea es, bueno, estas entrevistas, pues recopilar toda la información que tiene que ver no solamente con los molinos y con las barcas, sino también con las huertas. Entonces, bueno, Ujú, primero decirte que toda esta información la pondremos en la web para que lo ujú, sepas y pondremos también parte de las entrevistas que vamos a hacer, ¿vale? ujú. Así que Oh, nada, una vez explicado el tema, empiezas presentándote, dices tu nombre completo, el año en que naciste, tus padres no, eso y debe ser anticonstitucional, ¿eh? Eso de preguntar el año que nació uno. bueno, pues no lo Aunque a mí digas. no me importa, ¿eh? A mí Ya, no me pues ya importa, está. ni Si tú eres mucho muy menos. joven, tienes un No, espíritu que va, si joven, ya decía Oscar Goay que una mujer que es capaz de decir la edad que tiene es capaz de decirlo todo. ah, bueno. Entonces, avante. Pues Pues ya nada, está. Una vez presentado, pues te dice, empiezas a hablar de tu niñez, ya como nos has comentado otras veces, la vida en el molino. eh, Me parece que tu familia era la séptima generación, ¿no? Que tú sepas, ¿no? yo tengo por ahí que claro, como me dijiste que era hablar solamente, no me dedicaba a buscar nada. Pero yo tengo, por ejemplo, mi abuelo Paco, que es el molinero por autonomacia, que yo conocí. No hizo la mili, tenía aquello que le hacían antes, porque su madre pagaba, ¿no? Como lo Sí, de los quintos. claro. Y tiene ahí por lo menos 8 generaciones de cordobeses. Todos Ujú, molineros y todos Paco Caballero, que era el ujú. mayor, claro. Sí. Bueno, Entonces pues ahí tela. empieza usted ya y se presenta y a partir de ahí pues va contando su historia en torno al molino, a las huertas, al Bueno, yo de río, la huerta no sé bueno nada, para ya a las empezar, ¿eh? barcas, en fin, a todo lo que era la Bueno, actividad yo del te he que río. decir, si quieres que empiece ya de usted nada, que eso implica vejez. Además Y que es yo no sé qué verdad, edad tienes tú, pero más o menos somos de la misma quinta. totalmente. Bueno, pues yo me llamo Soledad Carrasquilla Caballero. ¿Y qué más? Acabo de cumplir el día de San Rafael 76 años. Ujú, Nací en el 45. muy bien. Nací en la Ribera y desde luego, desde muy chica, entonces había ¿Y una sus enfermedad por padres, allí que cómo era... se llamaban sus padres? Mi padre era Carrasquilla, campeón de Andalucía de ciclismo. Y Ujú, esa es otra historia para echarle de comer aparte. ajá. ¿Y su Entonces mi madre? madre era la hija más chica de mi abuelo Paco, Ujú, Maruja se llamaba. Nació en el Molino López García, fue la última hija que tuvo, y vivieron toda la vida en la Ribera, en la calle Badana, una calle que daba de la calle Badana a la Ribera, ujú, y luego la partieron por la mitad. Se fueron al molino, a mí me llevaron al molino con 4 o 5 años porque había toferina, y al vecino mío era
el Reina, el padre del que ahora es futbolista. Sí. Y tenía toferina y entonces para que no me la pegaran me llevaron al molino y ya no salí más. Ujú. O sea, el molino era una especie de tribu donde cogían a los niños y no los soltaban. ¿Y qué recuerdos tiene de esos primeros años en el molino? Bueno, yo de esos tengo que muchas veces me maravilla porque yo cuando yo me acuerdo perfectamente cuando mi abuelo empezó a enseñarme a nadar, cuando dormíamos la siesta en el molino me ataba a su pierna, vaya a ser, que me despertara y me cayera al río, porque él tuvo una hermana, la única hermana que tuvo. Ellos eran muchísimos hermanos. Se ahogó en el molino medio río, estando todos comiendo, se le cayó al cañar y la sacaron de allí. Entonces tiene una obsesión a mí me amarraba la pierna para dormir la siesta. Ujú. Tengo mucha memoria de la riada. Yo ahora mismo puedo escuchar cuando sube el río, el sonido que traía el río cuando empezaba a subir. Ujú. Porque entonces, claro, no había pantano. Sí, bueno, sentía el Guadamillato, pero el Guadamillato era una cosa muy lejana que no implicaba mucho las subidas, porque el río subía, se notaba. Ujú. El río hablaba cuando iba a subir. El río empezaba a cambiar de color. Antes de empezar a subir el agua, que había una súa entre el molino y la tierra, donde ahora está esa muralla, ahí estaba la súa del molino San Antonio, se ha quedado sepultada. Y ahí, antes de empezar a caer por ahí el agua, que era por donde primero empezaba a caer el agua, pues yo escuchaba. Primero se veía un poquito oscurita y después empezaba a traer brosa. Y ya a las 4 o 5 días ahora empezaba a subir el río. Primero que cubría era esa suba, había que pasar al molino quitándose los zapatos. Luego, como el molino tenía un poquito de presión, había que subir a la parte de arriba con los zapatos quitados también. Solo tengo yo, pues de antes de morirse mi abuelo Paco. Y yo ahora mismo nunca recuerdo, tengo por ahí la esquela, si se murió, porque yo nací el 24 de octubre y él murió el 25 de octubre. No sé si fue cuando yo cumplí 2 años o 4 años, no me acuerdo, tengo que mirarlo, porque tengo la esquela por ahí. Entonces me extraña a mí que con esa edad, yo me acuerdo perfectamente cuando se murió, dónde se murió, cómo fue esa agonía, y cómo lo pusieron después de muerto abajo en el molino. Y cómo mi tía Amalia, que era la mayor, bueno, la mayor de las mujeres, había otro que era Paco, que era mayor que ella, cogió a mi abuelo había una manta en el suelo, de aquellas cuadras que había entonces, encima del ataúd, y encima estaba mi abuelo Paco. Y yo no tenía miedo, ni mucho menos de él. Y de arriba estaba la segunda piedra, pues se ha quedado la primera porque la otra la han sepultado, y estaba llena de harina, porque aquella piedra molía. Cogió mi tía Amalia, puñado de harina y se le echó en la cara. Se quedó todo el mundo muerto. Todo el mundo allí. Yo, pues, si es que mi padre me dijo a mí, que cuando le dijo mi abuelo Paco a ella, lo dijo entonces, cuando yo me muera, enharíname, para que San Pedro vea que yo era molinero. Eso me acuerdo yo perfectamente. Eso no me lo contó a nadie. Eso lo sé yo. Entonces no se le da, si él tenía 2 años, que me parece demasiado, puedo mirarlo, pero si no tenía 2, tenía 4. Pues eso, descríbanos la vida del molino desde que empezaba Pues la vida del molino por la mañana. Era un patriarcado. Mi abuelo era el dueño y señor del molino. De su hijo, quiero decir. Él tenía un montón de hijos también. Tenía 4 hijas y 6 hijos. El mayor era Paco, también aquí era una generación de todos los primeros, eran Pacos caballeros. Era Caballero Álvarez, claro ya. Mi Paco yo conocí a todos. Bueno, menos a uno que mataron en la guerra, que ese también es otra historia para echarle aparte. Mi tío Paco era el mayor, no estaba dentro del molino, se dedicaba a echar a andar fábricas de harina. Él iba, había una fábrica de harina, la echaba a andar, pum, se iba a otra. Si era el mayor, Paco. Después estaba mi tío Antoñito, que fue de los últimos que murió, mi tío Pepe, que muchas veces mi tío Enrique, que tío Enrique era de los más chicos, era mi tío Enrique, después mi madre. Tiene todos los panecillos, y hace bien, ¿no? Porque no han recogido todo lo que sembraron, pero algo de lo que sembraron recogió mi tío Enrique. Pero de verdad, el héroe de la familia fue mi tío Pepe. Me refiero, el héroe de la familia en plan sacar ahogados y a los pueblos a sacar a la gente de los cortijos, cosas que entonces ni había bomberos, ni había, que se dedicaran a eso. Ni había organizado, y entonces cogían entre los barcos y se iban a sacar a la gente.
Ese era mi tío Pepe. Claro, murió antes, pero en realidad el que yo conocí jugándose, porque en el río, pues que la historia es que para 10 años, así que empieza así. En el molino nos poníamos a bañarnos. Desde muy chicos nos enseñaban a nadar, muy chicos. O sea, que allí lo primero que hacíamos casi aprendíamos a nadar antes que andar. Y mis tíos a vigilar. Entonces, cuando había uno bañándose, cualquiera que fuera de la calle, se ponían a mirarlo. Se acá ahogados, de suicidados. De que venían a ahogar en el río y de que se tiraban, yo lo he visto. O sea, que a mí no me lo tiene que contar nadie. Por eso muchas veces cuando oigo lo del río fue muy sonado, porque ya había periódicos, pero es que yo conocí eso desde, se puede decir que yo tengo memoria, sin exagerar mucho, del año 50 o antes, ¿eh? Un día voy a mirar la fecha que tengo por ahí, de que yo tengo memoria de verlo, de llegar mi tío un día de Nochebuena, porque siempre lo ocultaba, nunca nos lo enseñaba, llegar de la isla a medio río, de la mano algo traía y llamaba a la Guardia Civil. La Guardia Civil llegaba, los tapaba, era una mujer que sabía, venía allí más blanca y con más pelleja que el demonio, ya había de bastante tiempo muerta, ¿no? Cuando ese frío tarda más en corromperse. Entonces se lo sacaba todo. Ese era mi tío Pepe. Mi tío Pepe va a ser una cosa muy curiosa. Lo que pasa es que yo no tengo nombres, pero puedo buscarlo. Quizás esto no te interese decirlo, lo quitas si quieres, me da igual. También me da igual decirlo. Yo tengo ya una edad que ya te imaginas, no me importa nunca, me va a importar ahora. Después del río, por el río quien se jugó la vida, físicamente, fue mi tío Pepe. Porque mi tío Pepe fue el que sumió y sacarlo ahogado. Que estaba allí fue mi tío Enrique, que lo vio caerse al río, desde donde estaba pasando el barco. Entonces fue corriendo con un sobrino suyo, que se llamaba el Carmona, que nunca hablan del Carmona, y los dos empezaron a sacar y consiguieron sacarlos vivos. Entre ellos, el marido de una prima mía, pues por casualidad que era él, el cobrador del autobús. Ese era hijo de mi prima Rafaelita, caballero también hija de un molinero. Bueno, pues sacaron vivos, pero claro, mi tío Pepe cuando llegó ya estaban todos ahogados. Entonces el que sacó a los ahogados a pulmón fue mi tío Pepe. Mi tío Pepe era muy, yo qué sé, porque es que se metía ahí el tío hasta que no sacaba y le decía a Enrique, déjalo Pepe, déjalo que a las 24 horas salen. Y Pepe salía y pues cuando estos dos fueron al gobernador de turno, que no sé quién era, pero que puedo buscarlo por la fecha, también te lo tengo yo por ahí, fueron a darle un dinero, un cheque, un no sé qué. Llegaron un día, ellos no sabían de aquello, llegaron un día y no pudo recibirlo. Llegaron al segundo día y no pudo recibirlo. Llegaron al tercer día y dieron el cheque y se lo rompieron en la cara al gobernador. Y le digo a mi tío Pepe, que era el más chapalante para sacar con usted, yo no quiero limosna, y a usted a mí no me puede tener aquí lo que usted le dé la gana para darme esto. Pues no pasó un mes que a ese gobernador se le ahogó una hija en los Peñones San Julio. Y fue mi tío Pepe a sacarla. Eso me lo contó a mí mi tío Enrique, pues, que digo yo, 4 o 5 meses antes de morirse. Pues yo iba a su casa cuando iba a Córdoba, y además a mí me decía que yo era la última molinera. Que yo tenía un montón de hijos también mi tío Enrique, pero yo me había criado con ellos en el molino. Bueno, y eso me lo contó hace un poquito antes de morirse. No me has descrito... Pepe se tiraba. Dice, Pepe salió con la cabeza, porque siempre con sangre en la cabeza. Dice, Pepe, que no te metas más. Que sale, efectivamente, los abogados salen a las 24 horas. Que sale a las 24 horas. Ese era siempre lo que le decía mi tío Enrique. Mi tío Enrique y mi tío Pepe, porque iban juntos. Mi tío Pepe sacó a la hija de ese gobernador ahogada de los Peñones San Julio. Es un hecho, ¿eh? Es lo que me contó a mí mi tío Enrique. Que le he preguntado... Mi tío Enrique tiene una lucidez de cabeza impresionante, ¿eh? Pero te era del telón. Se acordaba de todo. Le he preguntado antes que nos describiera cuál era la vida del molinero desde que se levantaba. Sí, es que me voy. Pues nada, la vida del molino era que ahí tenía a todos sus hijos trabajando, menos al mayor, ya te digo, que era Paco, que se dedicaba a echar molinada, y el Rafaelito, que le habían matado en la guerra, en la batalla del Jarama. Ese era militar de profesión, estaba en Córdoba, en fin, vamos a dejar eso atrás. Entonces el resto, que era Antoñito, Pepe, Manolo y Enrique, los que quedaban, pues trabajaban en el molino. O sea, trabajaban, yo he visto andando el molino chico que dice Santa María, y el molino San Antonio. El molino San Antonio, la primera piedra estaba precinta.
molían, yo he visto en San Antonio moliendo 2 piedras, y en el Chico por más 3, nada, molían, ahí el jefe era mi abuelo, y ya yo a mi abuelo ya no lo vi trabajar nunca, los que trabajaban eran mis tíos, y la vida pues era normal, tenían una cantidad de herramientas de todas las clases que se pueden tener en carpintería, en albañilería, en todo. El Manitas era mi tío Antoñito, que consiguió hacer un artefacto de madera que le llamaba la limpia y la lavadora, donde metían el trigo y salía para la torba. Y los barcos que lo hacía mi tío Pepe. Mi tío Enrique Antoñito también hacía muy, muy buenos barcos, pero el que más número de barcos hacía era Pepe. Hay alguna foto por ahí, ¿no? Que se ve el molino de San Antonio con barcas, haciendo barcas. Ahí esa la hacía mi tío Pepe, que hacía los barcos en las puertas del molino. Mi tío Antoñito también lo hacía, pero el más número de hacía de barcos era... Yo he ido con mi tío Pepe a vender, que las vendía, se les habían encargado en el primer pueblo de la provincia de Sevilla. ¿Cómo se llama? Ya me acordaré. Pasando... Lora. Palma del Río. Lora del Río. Y ahí llevo yo barcos. Y llevaba yo barcos con... Esa es la vida de ellos. Moler harina, venderla. Yo me acuerdo que llevaban en saco. ¿Cuánta harina molerían ahí? Yo la cantidad no lo sé. Yo sé que 4 o 5 piedras moliendo. Bueno, allí vivían toda la familia de eso. Y mis tíos todas tenían casa en propiedad, no era como ahora, que eran hipotecas. Y de todas formas, la de mi tío Enrique todavía existe, la tienen su hijo. Y la tenían ya entonces. O sea, mi tío en el barrio... En el campo, la verdad, uno la mi tío Enrique y otro mi tío Pepe tienen sus casas. Y mi tío... pero claro, ese trabajaba en otra cosa. El mayor, el Paco. El molino era una industria, pasa que se la cargó precisamente la industria. Quizá él no se pudo adaptar, o sea, quizá mi abuelo no se adaptó a lo que hizo Carbonell arriba, al lado del molino de López García. Que siguió con el agua se vino abajo, me imagino, y el molino pues dejó de ser el productivo. Entonces ya cada uno se buscó la vida como pudo. Mi tío Pepe, ya me acuerdo ya, es que yo ya me vine, yo me casé en el 68. Entonces ya no lo tengo de memoria. Yo estuve en el molino, ellos moliendo hasta la primera muralla. La primera muralla no fue esta que hicieron, fue una serie de arcos rellenos de piedras con tela metálica. Entonces ahí ya el molino se quedó muy aislado. De hecho ya nosotros nos dijo mi tío, vosotros ya vais de ahí, porque ya se murió mi abuelo, se murió mi abuela, nos quedamos mi tía Amalia, una prima mía, la hija de mi tío Rafaelito, el que mataron en la guerra, y yo, y nos dijeron mi tío, ahí no puedes quedar tan aislado. Entonces me fui a mi casa, que mi casa estaba enfrente. Yo ya vivía mi padre, ya vivía en Fray Albino. De todas formas, yo nunca había roto con mi padre, yo iba al colegio, pero me iba a dormir al molino con mi tía Amalia, que mi tía Amalia era de esta antigua del siglo XIX. ¿Y cuánta gente dormía en el molino, entonces? Yo dormía en el molino hasta la primera muralla. Pero digo, ¿cuánta gente dormía? Es que eso fue relativo. Estaba mi abuelo, estaba mi abuela, y estábamos mi prima Lola, esta Lola que su padre lo mataron en la guerra, y estaba yo. Se muere mi abuelo, seguimos mi abuela, mi tía Amalia, mi prima Lola y yo. Se muere mi abuela, seguimos mi tía Amalia, hasta que ya dijeron mi tío, fuera del molino, que estamos en el lado. Y ya me fue a mi casa con mi madre, y mi tía Amalia, claro. ¿Y cómo dormía tanta gente allí? Porque el molino tampoco es muy grande, ¿no? No, el molino lo que han hecho es que lo han falsificado. El molino en la parte de arriba es todo lo que hoy es la parte de arriba. En la parte de arriba, además han quitado la puerta, y la puerta la han metido, estaba por otro lado. Ahí donde han puesto la puerta había una piedra. La primera piedra del molino, que era una ampliación que tiene el molino pues a últimos del 19 o primero del 20. Porque ese molino era como todo, de 3 piedras. Pero ahí ampliaron, antes de hacerle la parte de arriba, ampliaron la delante, hicieron una piedra más. Que donde han puesto la escalera arriba, ahora nueva, pues la escalera central por detrás. Por detrás había una especie de salón donde había toneladas de palomo, con 3, que también la había llevado, porque aparte de ser molinero, eran adoradores de muertos. Porque mi tío Rafaelito lo mataron en la guerra, por ahí hasta los dientes que tenía mi tío Rafaelito. Entonces mi tío Rafaelito llevó ahí unos palomos, que había un palomar, había gallinas, había patos, los patos saltaban todos los días por la ventana y luego volvían. Luego había una escalerita chica y se subía a un sitio largo que era donde estaba una cocina.
a mano derecha había un dormitorio, y pasando la cocina había un inmenso salón, que es lo que es toda la parte de arriba. Hoy no hay un salón allí, pues todo eso era la parte de arriba del molino, donde vivíamos. O sea, que allí era... Entonces, ¿cuántos dormitorios habría? Dormitorio había un dormitorio, que era donde se murió mi abuelo, y luego había una cosa que le decíamos el salón, porque era muy grande, donde había otro dormitorio, pero a la parte del dormitorio allí había de todo, una cómoda, yo qué sé, allí había un montón de cosas. Y ese, si entra el molino por abajo, nada más entrar, mira para el techo. Hay una cosa cuadrada, donde eso lo han tapado ahora, pero eso estaba abierto y por ahí subían y bajaban los sacos cuando estaba la ría. Cuando subía el río, como sabían de antemano cuando iba a subir el río, los sacos los subían para arriba, los sacos de harina y de trigo. Entonces eso daba al salón, que hoy es donde dan conferencias y ponen exposiciones, era el salón del molino. O sea, el molino era muy grande, por arriba, tan grande como por abajo. Si la planta alta era lo mismo. Lo que estaba dividida en una especie de paloar, con gallinas y conejos, allí había bichos de estos colores, y si algún bicho venía por el río en malas condiciones, pues lo curaban y luego lo echaban a volar. O sea, tú estabas en la parte de arriba del molino, no era chico. Igual que la parte de abajo. Entonces no eran las casas como son ahora, porque el dormitorio de mi abuelo era una cama matrimonio, 2 mesillas y un armario, ya no cogían más. Que da a una ventana que hoy han hecho un balcón. Hoy hay 2 balcones en el molino, ¿no? Sí. De frente. Pues el que está más a la derecha, esa es la de donde estaba una cocina de esas de antes, de carbón, ¿no? Y el otro era el dormitorio, que ahí fue donde murió mi abuelo, en ese dormitorio. Entonces era grande, suficiente, lo mismo que por abajo, pasa que es lo que le han deshecho. Y Sole, una destrucción total, vamos, de todo. Porque tapaba una escalera, que además existe, la han tapado y está allí. Y abrí otra, que es más cómoda para turismo, pero Dios, que te has cargado una piedra. Claro. Te has cargado una piedra del molino. El tío, su aguatocho lo puedes ver. Ahora que si está abajo, puedes ver el primer aguatocho que está solo y el que es el arco que tiene los 3 aguatochos de las otras 3 piedras. Bueno, ¿qué más? Por la vida del molino, la vida de unos molineros que molían el trigo, lo limpiaban, yo me acuerdo perfectamente, además cómo olía la harina. El trigo llegaba, lo limpiaban, le quitaban todas lo ceñían en un hornero, quedaba arriba el trigo y abajo el afrecho, el frecho era después de la harina, todos los pipirri que queda el trigo. Después lo lavaban, después le molían y después quedaba el afrecho, que lo que se lo daban a las gallinas y a los palomos y a todo el mundo, y la harina que tenía un olor espléndido y caliente. ¿Ellos compraban el trigo o lo traía la gente y se lo molían? No, yo eso no. Yo he visto allí llegar carros llenos de trigo. De que la gente llevara, aquello era una industria cuando yo lo conocí, aquello no era que la gente llevara el trigo para molerlo. El trigo lo llevaba un carro. Y además me acuerdo hasta cómo se llamaba, si me apeso un poco, cómo se llamaba el que llevaba el trigo. Que se lo encargaba mi tío Enrique, mi tío Antoñito, que era el que llevaba la cosa más o menos, y llevaba el trigo, le pagaba, y ya está, y se llevaba el carro vacío. ¿Y a quién vendía la harina? Pues eso tampoco lo sé. No, ¿la vendían a alguna empresa o...? La metían en saco, pero yo no creo que... Eso que yo del ejército, por lo menos en mi tiempo no era harina para el ejército, Eso te lo aseguro yo. Te lo aseguro yo, porque hay cosas inconfesables. En el puesto de la Guardia Civil estaba la Calahorra, entonces. En el puesto de la Guardia Civil. Sí. Mi abuelo Paco era muy amigo de la Guardia Civil, del puesto del Campo La Verdad, que lo subieron al cerro cuando hicieron el barrio de Cerro. Y yo he visto allí cosas, he oído cosas, y desde luego para el ejército no era, porque yo me hubiera enterado. Y allí hubiera ido el ejército a llevárselo, ¿no? Claro. Igual que yo veía el carro que venía con el trigo, hubiera visto el carro. En cambio, los sacos sí he visto yo ya llevarse los sacos. Llevarse una persona o un burro, entonces que había era burro, llevárselo un saco de harina o 2 o 3. Eso ya lo he visto yo. Lo del ejército, eso de que el ejército, pues yo no sé, ese molino, que yo sepa, si anterior a que yo tenga uso de razón o yo haya visto, porque yo estaba allí, y además de que estaba allí oía hablar, y además cuando no querían que yo me enterara de una cosa,
y hablaban como hablan los mayores, yo me enteraba. Es que yo digo que no se callaba. Y cuando yo pasaba por un sitio que había de... No se puede decir, estoy oyendo, soy tonto de culo. ¿No ves que yo me enteraba antes de que se enteraran ellos? Porque eso le pasa a los niños chicos. Claro. Y más cuando te crían entre viejos. ¿Y hacían ustedes pan? También, pero... ¿Hacían ustedes pan también en el molino, no? No. No lo hacían, ¿no? No, yo no he visto nunca hacer pan allí. Yo he visto a lo más, bueno, cosas de la harina, o sea, sopaipas, hacer pestiños, ni allí había un horno de pan. Allí no había un horno de pan, allí arriba había una cocina de esas de carbón de toda la vida, que es donde guisaba mi abuela, y yo sé que yo sí he estado allí con una ría, porque mi abuelo sabía hasta dónde iba a llegar el río. Yo no sé, ¿se conocía el río? Bueno, yo te digo que yo oía. Yo olía y oía la ría. Y yo era niña. ¿Y cuál fue la ría más grande? Subía. ¿Cómo? ¿Cuál fue la ría más grande que hubo mientras tú Bueno, recuerdas? esa la conoce todo el mundo. La más grande que yo conocí, yo creo que fue en el 62. Yo no me acuerdo, pero también tengo por ahí la fecha. Sí, en el 62, que fue... No, 7 no, 6. 6, sí. Sí, por ahí, la que yo conocí, que fue, yo me acuerdo que mi abuelo, mi padre, mi casa mía, era la calle Santa Rosa de Lima, en Fray Arbino, y todo el mundo corriendo, mi padre pitorreo, mi padre... Dice, yo que me voy a acostar, yo meto la mano y cuando llegue el agua me voy. Y allí se fue todo el campo, la verdad, yo me acuerdo, estaba mi madre escuchando una novela que se llamaba Rata Blanca o algo así. Y de momento cortaron la EAJ24, la radio de Córdoba. Y de eso, vamos, cortan de momento y dice, atención Córdoba, prepárase para evacuar campo, la verdad. Eso, y taponar los dos puentes fue una sola cosa. La gente se fue la que pudo, nosotros no nos fuimos, mi padre dijo, la trataría. Porque además una cosa, mi padre no era tonto. Es que el agua no entraba por donde yo vivía, el agua entraba por arriba. Si hubiera entrado el agua, se rompe el Guadamillato, que era el problema de entonces. El agua entra por la madrileña. ¿Tú sabes dónde está la madrileña? Sí, está por encima de... en el meandro, donde hace la curva, donde entra el puente de la Nacional 4. Que había también había una barca, también. No, por la madrileña, bueno, yo no sé. Un poquito más para arriba, pero bueno, donde hace la curva el meandro, que ahora hay piso, pues por ahí entraba el río, la madre hija del río, como decía mi abuelo Paco, por eso está más bajo y se hubiera llevado para adelante la parte de Fray Albino, pero más o menos hasta Pío XII, hasta la calle Pío XII. Lo demás está más harto. De hecho, todas las rías gordas, el campo de la verdad antiguo no llega al agua. O sea, al sitio del barrio viejo no llega al agua, está un poquito más harto. Está lo suficientemente harto para que el agua, al cortar por allí, entonces, total, mi padre no se fue, mi tío tampoco. El molino estaba más salvado que nadie, porque para subir a la parte alta del molino, pero vamos, que yo creo que llegó al final, Yo te voy a decir una cosa que yo recuerdo como un sueño. Llegar a los zapadores, al primer ajo del puente, que creo que es el más bajo. El primer ajo del puente empezando por el Arco del Triunfo. Y pusieron un vaso de agua encima de ese, para ver la oscilación del puente. Y allí había dinamita para volar el puente. No lo volaron, bajo la ría. Esa es la más harta que yo he visto. Pero mi abuelo cuenta una cosa que es contradictoria. A no ser que entonces en la fuente de la ribera, la fuente de la calle de San Fernando, de la calle de la Feria, estuviera más baja. Porque mi abuelo decía que había atado los barcos a la fuente de la calle de la Feria. Y ahí imposible que llegue al río. No se inunda Córdoba. Entonces puede ser que esa llave, esa fuente, hubiera estado más baja puesta en algún momento. Es lo único que yo... Es como el tema de los peñones de San Julián. Eso es que el río es que es mágico. Pues sí, pues por donde sigo. Esa idea del molino es muy corta. Era el del molino de la Alegría, era el maro de mi abuelo también, y el del molino de Marta. ¿Cuántos molinos, Sole? En esa época, cuántos eran los molinos que funcionaban en toda esa zona? Vamos a ver, yo no conocí el de Marta funcionando, Yo conocí el de Marta porque arriba por la puerta había dos mujeres que yo ya no sé si eran primas de mi abuelo, y nosotros íbamos a verla, con mi tía Concha, que era la más social de todas. Íbamos al molino Marta, y me acuerdo que tiene una mesa camilla, tomábamos café, pero ese molino, ya que yo sepa, que yo me acuerde, porque eso era por arriba donde estaba la vivienda.
yo no vi, no sé, yo bajé abajo ya de mayor cuando nos tirábamos de arriba, de arriba, que yo me tiré por última vez del molino de Marto y no me tiraré más. Y ya tenía yo por lo menos 16 años y voy, y yo cuando subí arriba yo estaba acostumbrada a tirarme de una puerta de San Antonio, de lo alto del Molino Chico, pero ya con 16 años ya no te arriesgas tanto. Y fui al Molino de Marto a tirarme y digo, yo no me tiro de aquí. Pero había un nene muy chiquitillo, muy feo, que le decíamos el mono, y se tiró el mono, que el mono tendría 10 años. Y digo, detrás del mono voy yo. Pues ya no me tiré más. Pues entonces ya no molía el molino, pero yo, para mí, que cuando yo era chica, yo no vi nunca ese molino moler. Ahora, yo he visto moler el Molino Chico, el Molino La Alegría. Es que el Molino La Alegría para mí, a pesar de estar muy distante, el Molino La Alegría no tenía puente entonces. Y yo ponía el Molino Chico. El de mi abuelo era el Molino Chico y el Molino de Pápalo. Tenía 3 molinos. Pápalo, yo tampoco lo he visto moler Pápalo. Yo he visto el Chico y San Antonio. Los demás no sé si después han molido Marto. Eso ya no lo sé. Lo que yo me tengo que leer. Y que yo sepa, desde Alcolea, que eso dejaron de morir mucho antes, a Casilla fue una central eléctrica, yo creo que eso han sido, yo creo que San Antonio ha sido el último molino, aunque es una historia, el último molino ha sido el Molino Chico, de moler, que yo sepa. Porque San Antonio dejó de moler y allí seguía moliendo un poquito, ya de una forma de cuando en cuando. Ya no era una cosa. ¿En qué año fue cuando dejó de moler? Yo te lo puedo decir el año exacto porque mi hermano, más chico que yo, 5 años, yo ya me vine, ¿no? Me casé y me vine para acá. Y aunque yo iba, ya no estaba... Mi hermano hace, no sé, cuando yo estuve hablando ahí en el Jardín Botánico, vino mi hermano y me dijo, Tata, tú no sabes que el Molino La Alegría... Es que mi hermano hacía barcos con mi tío Pepe, pero en plan niño. O sea, no quisiera barcos, sino... Y de hecho, el último barco suyo se quedó en el Molino Chico. Dice, no, Tata, si yo iba con el Tito Pepe y molíamos en el Molino Chico. Entonces mi hermano sabe seguro la fecha exacta de la última vez que molió el Molino Chico. Después de yo casarme, ¿eh? Pero serían los años 50, ¿no? O así, ¿no? Después, y los 60. Yo me casé en el 68, ¿eh? Yo te lo puedo decir cuando lo llame y le digo qué fecha fue cuando dio por última vez moler el Molino Chico. Yo, cuando yo me vine del Molino de San Antonio, ya no olía, ¿eh? Ya no olía. Pero el otro, aunque dejó de moler, pero esporádicamente molía de cuando en cuando. Que es lo que a mí me ha dicho mi hermano. ¿Y el molino cuando funcionaba estaba todo el día y la noche funcionando o no? ¿O era solamente por el día? No, echaban de día a moler cuando ellos estaban. Ahí tiene la agua tocha. Tú no sabes cómo funciona el molino, ¿no? No. El molino tiene por dentro, tiene unas compuertas de madera y cerraba las puertas. Las compuertas, ya el agua se iba para otro lado. Se iba para las uvas, y entonces cuando llegaban por la mañana, levantaban las compuertas y entraba el agua a presión por los aguatoches. Entonces cuando empezaban a moverse había unos roetes abajo de cobre que movían hacia arriba la piedra, pero entonces ellos echaban a moler el molino. El molino molía cuando ellos querían y era de día. Cuando ellos se iban, acababa de moler, echaban los aguatoches y ya está. Limpiaban la piedra, había que limpiarla, le ponían un roete de esparto, la subían para arriba y ya se iban a su casa y ya no molía el molino, ya lo estaban moliendo la piedra. De hecho, muchos años después de ya no moler el molino, íbamos al molino a bañarnos. El molino era la casa de todo el mundo. Y las parolas de San Rafael en la isla de Medio Río. O sea que si nos bañábamos, allí se juntaba toda la familia y allí seguía todo el tema y ya el molino no molía. Yo diría de moler. Vamos, ya no molía. El molino San Antonio. Que es que mi abuela seguía, porque mi abuela tenía una casa y la ha tenido hasta el año 66. Ha tenido mi tía esa casa en la calle Badana, que es la casa de mi abuela de toda la vida, pero mi abuela se fue al molino y allí no iba. ¿Y el molino solo era propiedad de ustedes? Era propiedad. El molino tiene mucha historia. Yo tengo las escrituras del Pápalo. Ese estaba a nombre de mi abuelo Paco. El Molino Chico fue regalado. Había un abogado por ahí, que yo sé el nombre, el apellido y la familia y todo, hasta donde está enterrado, que era amigo de mi abuelo. Ganó ese molino en un pleito, y como él no lo quería para nada, se lo dio a mi abuelo. Eso fue antes de ser yo nacer.
Eso también puedo saber la fecha, por la fecha del nacimiento de este abogado. Ujú. Ese fue regalado sin papeles. O sea, fue de mi tío ahí. Y el molino San Antonio, fue comprado. Y lo pusieron a nombre de mi tío Antoñito. Mi tío Antoñito era... Esto mejor no lo cuentes, no me, porque, yo te lo puedo decir, pero no me gustaría que saliera por ahí. Ya, Pero ya. no es por nada, tantos muertos hay aquí, pero tampoco. El molino lo puso mi abuelo a nombre de mi tío Antoñito. Y el arrendatario era mi tío Pepe. Ujú. De forma que él nunca podía vender el molino porque tenía que vendérselo al arrendatario. Eso es el último. Luego mi tío, si tú te vas al registro de la propiedad, mi tío en el año, yo estaba ya en Galicia en el 60, ¿qué año sería aquello? 70 y tantos, ya no me acuerdo ni cuándo. Estuve 2 años y medio en Galicia, fue cuando mi tío Antonito vendió el molino a una persona que nunca apareció por allí, que es el último que vendrá en el registro de la propiedad. Ujú. Esa es la historia. Ahora, el nombre, a mi abuelo Paco, Pápalo. Sí. Y el otro mi tío Antoñito. Ujú. Por temas de hacienda, claro. Claro, No claro. quería tener tantos molinos con él, mi abuelo. Ujú. Esas son las tonterías que hacen los padres que nunca deben de hacer. Ujú. ¿Y Después pasó? apréndetelo. ¿Y qué pasó con la escultura de San Antonio que estuvo ahí y Eso, desapareció? si tú supieras que yo casi sospecho quién se llevó Por esa eso cultura. es que a mí me han Mira, dicho, no sé si tú conoces a un personaje que iba mucho por ahí, que creo que conocía a tu familia. Eh, se llama Naranjo, Emilio Naranjo, seguro es que sí. gitano, Emilio Naranjo. es gitano, No. ¿no? Él vivía No, ahí arriba en el sector sur. dime más cosas de él. No, que él trabajaba en la electromecánica. Iba Ah, mucho al molino y me dijo, dice, pues yo sé quién ha cogido. Dice, porque un día fui y me dice, este santo me lo voy a llevar mañana. Dice, al día siguiente ya no estaba allí. porque diga el nombre, joder. Este hombre ya está muerto hace mucho tiempo. Si tú supieras, Naranjo, voy a preguntar si lo conoce mi hermano, porque mi hermano estuvo trabajando, yo que sé, por ahí. ¿Cómo me ha dicho que se llama? Emilio Naranjo, ¿no? Naranjo, sí. Y el nombre, Emilio. que a lo mejor lo conoce mi hermano, porque mi hermano, como él se quedó ahí, pues, y sobre todo la gente la conoce más que yo. Mm. Mira, yo resulta que, pero te voy a apuntarlo aquí, que aquí yo vivo aquí en Chiclana, ¿no? Pues yo vivo en Sí. Cádiz. Que pasa que tenía una casa de dominguera, ya cuando la nena acabaron la universidad, me vine para acá. Pero yo venía aquí todos los fines de semana, ¿no? Aquí donde vivo ahora. Ujú. Y me reunía con la gente de aquí de la urbanización, total. Y había una que era gitana, pero no se le notaba, pero vamos, tenía su casa aquí, no era una gitana. Y en una comida que tuvimos con ella, pues invitó a otros gitanos. Y me dice a mí este gitano, que yo no sé ni quién es, ni si ahora yo pudiera tirar del nombre, pero eso no se me ha olvidado. Me dice, oye, ¿qué pasa por el Córdoba? Y creo que tenía algo en, ¿cómo se llama esto? En el Potro. Algo de venta de esos de los gitanos, por ahí tenía algo que vendía. Y me dice el gitano, dice, oye, ¿qué pasa con la escultura de San Antonio? Digo, bueno, ¿qué va a pasar? Que allí está. Y después la segunda vez que yo fui a Córdoba ya no estaba allí la escultura de San Antonio. Y ubícale, que esta tarde se la ha llevado el gitano. Mm. Yo te digo, si esa escultura yo la vi en algún lado inventa, yo la conozco. Por una Claro. razón muy sencilla. Porque esa escultura, cada vez que oía una ría se llevaba la cabeza. Mm. Porque era lo más débil. Y normalmente en las riadas más grandes normales era hasta la cabeza del Antonio. Y entonces mi tío Antoñito, se la llevaba y se perdía, ¿eh? Dios sabe las cabezas que tendrá el río por ahí de San Antonio. Entonces cogía a mi tío Antoñito, le encargaba una y se la pegaba. Mm. O sea, que esa lo más débil que tiene que tener en la cabeza, si es que la tiene. Mm. Pues, claro, yo la conocí un montón de años, San Antonio sin cabeza. Pues esa es la historia que yo sé de... ¿Y era por eso muy, yo tengo- su familia era muy religiosa o no? No, era en realidad. Esa es muy libre, ¿eh? Yo me acuerdo, tengo una historia de ellos que a mí muchas veces me dice mucha gente, yo no sé nada, yo no que sepa nada, ¿no? Que me dice mucha gente, ¿tú por qué sabes tanto? Y yo digo, joder, yo lo que sé es de viejo. Te lo digo de verdad, ¿eh? Mira, yo creía que los Meyer eran sus primos,
que José María el Tempranillo era su amigo. O sea, allí se hablaba de esa gente como si fueran actuales. Yo el 90% tengo un libro por aquí muy gordo, un borrador de esos antiguos de que se llevaban antes en contabilidad, que me lo dio mi marido, y tengo apuntadas esas cosas. Y cosas que no las encuentro ahora en ningún lado. Yo digo, me cago en la leche. Si es que yo del Tempranillo me hablaba, y todavía estoy buscando un Tempranillo en Córdoba por culpa de ellos, porque hablaban del Tempranillo como, y se sentaban a jugar a los partidos de la Puerta al Molino y hablar de un tal príncipe, que tampoco lo he encontrado, el príncipe Alá. Me cago en la leche, donde está el príncipe Alá que vivía en el campo, la verdad. ¿Dónde está un Tempranillo que mataron en San Pedro? O sea, y gente que dice, bueno, de Medina Sara, no te puedo hacer una idea cómo esta gente conocían, pero además de una forma oral. Porque que yo viera, sí, libros muchos, porque además me traje yo, tengo aquí toneladas de libros, que eso sí que me traje yo un contenedor lleno de libros. Y porque le he repartido a mis hijos los que no me interesan mucho. Pero no leí, yo no lo veía leer. Pero saber sabían, tú no te puedes hacer ni idea. Sabían algo tremendo. Pero ¿Sabían no, leer todo o no? Sí, leí y escribí todo, y además en condiciones, ¿eh? Yo tengo cartas de ellos. Yo tengo, por ejemplo, las cartas que mi tío Rafaelito le escribía a mi abuela, las tengo yo. Cartas de mi tío Manolo, cartas... Además, te voy a decir una cosa, si mi tío no era ingeniero, Paco y Antoñito era porque no tenía título, ¿eh? En los dos, el mayor, pues ya te digo, que la última, él murió en Guadalcanal echando iba. Había una fábrica de harina, iba, buscaba los molineros, echaba a andar la fábrica, o sea, la iba otra, era el oficio del mayor. No, vamos, que era como ingeniero. Sí, el mayor, el Paco. Y Antoñito, toda la maquinaria que había en el molino había hecho, de madera, ¿eh? Y si actualizaba, la actualizaba, ¿eh? O sea, que ahí, mi abuela también sabía leer y escribir, que mi abuela son del siglo XIX, ¿eh? Que mi tío Paco, ese de que yo te hablo, ese nació en el año, el primero del siglo, el primer año del siglo. O sea, que era más viejo que el demonio. Leer todo. Y además una familia muy antigua, eran como una tribu. Yo muchas veces lo digo, es que yo muchas veces me parece que soy del siglo XIX. Y además, lo que más me maravilla, además yo lo hablo mucho con mis nietos, es que yo no me quiero morir sin que se enteren mis nietos, porque es la única forma de que se recuerden muchas cosas. Claro. Mira, yo he sacado, y tengo aquí en mi casa, yo he sacado cosas, está el mundo, vamos a ver, la cruz, el triunfo. Sí. El triunfo del puente hay un murallón antiguo, antes que yo. De ahí abajo he sacado yo cosas de los franceses y cosas Andalucía. Y me dice mi hermano, hermana, ese es mío. Si me estaba peleando por una cosa que tengo aquí. Yo que por mí, yo sumía antes mucho. Estaba todo el día en el agua, ¿eh? Y dicen que no, yo aguantaba 3 minutos, ahora no aguanto ni un segundo. Y me dice mi hermano, no, eso lo saqué yo. Y mucha gente me dice, ¿tú cómo sacaste esto con lo que pesa? No, en el agua no pesa. O sea, yo sumía ahí, y eso no me lo puede, esto no está escrito. Ahí, si tú vieras lo que hay ahí, de cosas francesas, cuando los franceses se fueron, la mayoría del armamento lo usaron por ahí. Y está ahí. Lo que pasa ahora con toda la mierda que han echado de la restauración del puente, pues cualquiera sabe dónde está. Pero cuando yo sumía, porque mi casa, o sea, de haberlo sacado de ahí. Entonces cosas así no vienen en la Wikipedia, ¿eh? Y cosas así no vienen en la Wikipedia. ¿Y tú crees en lo del túnel que hay debajo del puente o no? Mira, yo te voy a decir yo túnel de los sillares no puede haber, tendría que haberlo muchísimo más profundo, ¿eh? Claro. Sillares no puede haberlo, ¿eh? Pero dicen que sí, que iba a la Calahorra con el Alcázar. Que haya túneles, escúchame, a mí no me extraña. Lo que te quiero decir es que no lo puede haber sobre los pilares del puente. Si el puente se hunde, ¿no? Claro. O sea, puede haberlo más abajo. Y a mí no me extraña, porque si hoy se están haciendo búnker para la cuestión nuclear o para el apagón, pues entonces que era el imperio. Ten en cuenta es que esto está en el gran desconocido. El andaluz, que Andalucía es la gran desconocida de la historia de España. Tú te vas, como yo he ido al Museo Británico, al Louvre o al del Cairo, y allí está la historia de Andalucía. Y la capital de Andalucía era Córdoba. Entonces, si esta gente que fue un imperio renacentista, por mucho que se quiera ocultar, era la capital de un imperio, tenían que tener de todas las clases de defensa. Y una de las principales defensas era el otro lado del río, porque teniendo la Calahorra tenías Córdoba. Mira, teniendo el castillo de Almodóvar y teniendo la Calahorra tenías Córdoba. Luego seguramente tendrían que tener un sitio por donde salía el campo de la verdad, ¿no? Claro.
para tener que la calahorra sin tener que pasar por el puente. O sea, a mí eso no, pero no eso, sino tonelada, a mí eso no me extraña nada, porque era la capital del imperio, y la capital de un imperio renacentista. El Renacimiento, los imperios son los que viven en la colonia, y Córdoba bebía del Senegal, del oro del Senegal, de las caravanas que traían las materias primas. Digo, que eso no se dice en ningún lado. Aquí se habla de moro y cristiano, y no se habla de que la religión no tiene nada que ver con los estados, vamos. Claro. Eso son historias distintas. Entonces, pero la calahorra, yo te decía una cosa que yo he visto, pero que no tiene nada que ver con eso. Cuando ese era el cuartel de la Guardia Civil, yo andaba mucho por ahí, te digo, que mi abuelo era amigo del comandante, y si había algo que chivatearse, se lo chivateaba el comandante puesto por encima de arriba. Bueno, y abajo del todo, en el sótano de la calahorra, hay una puerta verde, muy honda, pero claro, yo no sé dónde era, que tiene una reja, pero detrás de la reja tiene una chapa, no sé nada. Lo he visto yo, pero tampoco te puedo decir, yo lo he visto muy chica, no sé a qué profundidad, y tampoco eso puede dar, no sé. Ahora a mí me extraña que debajo de los pilares del puente haya uno, porque aquí se cae el puente. Ahora, a más para arriba, más para abajo, no sé, posiblemente, no tengo ni idea, pero puede haberlo. O sea, que no tengo ni idea. Bueno, ¿y qué piensas tú de la gente, de los cordobeses con el río? ¿Valoran el río, miran al río o siguen dándole la espalda al río? Mira, el río es que se gasta un duro. El río, con el rollo de que de la Confederación Hidrográfica y hay una pelea con uno y otro, ninguno se gasta un duro. Y los cordobeses que tenemos un defecto muy gordo, ahora que no me oye ninguno. Los cordobeses con el rollo senequismo, y yo te voy a dar una cosa de la que creo más adelante. Los cordobeses somos unos cagones, no nos enfrentamos, no sabemos defender nuestros derechos, ni nos conocemos. Porque el pueblo que no conoce sus raíces no puede, o sea, el árbol que no tiene raíces no puede dar fruto. Y el cordobés está aplatanado. Después de Granaíno, que es el peor de todos, el cordobés no conoce su historia, no sabe, ay, que si los moros, que si los cristianos, no, métete en profundidad. Y ese es el problema del río. El río, la Confederación Hidrográfica, que si bueno, ¿por qué no lo hacen en condiciones? Yo no entiendo mucho del tema de que haya pájaros y haya islas, pero es que las islas se están comiendo los molinos. Es que las islas se están comiendo el río, el cauce del río. Yo creo que puede haber un equilibrio, en mi parecer. Bueno, cuando tú vivías en el molino, ahí no había una planta ni había nada. Vamos. Ahí no había nada. Ahí estaba saliendo entonces, que yo ya que hace muchísimos años le escribí una poesía al molino, que la publiqué en Córdoba al Mayo. Había en el molino chico, ¿sabes cuál es el molino chico, no? Sí, el que está entre el Pápalo y Colice Santa María, tiene un montón de nombres. Nosotros decíamos molino chico. Ahí había una isla con un álamo, que era un matorral. Ese fue el primer álamo que empezó a salir ahí. Y eso era cuatro hojitas verdes, un álamo blanco. Eso es lo que poquito a poco empezó a tener. Que ahora mismo, mira, se va a cargar la súa, porque la súa que hay entre medio río y San Antonio estaba perfectamente nueva. Yo creo que la que hay entre Chico y el otro, y la Almolafia está nueva también. Y respeta la suda. Que te voy a decir una cosa, que algunas veces pueden hacer falta, que la cosa está muy fea. O sea, que yo no soy, nada, yo no tengo edad ya de ver nada, pero que algún día se puede dar un frenazo, y no nos vendría más. No nos vendría nada un frenazo. Y hubiera que echar a moler los molinos, Aunque San Antonio ya nunca más podrá moler, como no quiten una cuchilla del puente, que vaya a restauración que hicieron el puente. Pero bueno, me imagino que también cambiarían la cuchilla. Pues sí, por necesidad. Si hiciera falta. Hombre, pues yo te digo que yo veo que eso, tal y como está, es que se carga el cauce del río. ¿Por dónde va a saltar el río? Yo no sé, por saltar otra vez por la madrileña, ¿no? Se puede. ¿Y qué harías tú para recuperar la historia del río con respecto a los molinos y a la vida que había ahí? Aparte de un museo, de algo así, ¿no? Primero, yo explicaría, pues los pondría operativos, porque el molino de Almolafia, yo por dentro hace muchos años, que no voy, pero es que la parte de arriba está nueva todavía, Dios mío. Bueno, la Almolafia funcionó en los años 70, lo pusieron en marcha, es que me he equivocado, el Pápalo, que me he equivocado. El Pápalo. Vale. Me refiero al Pápalo. No, la Almolafia está metida, la mitad debajo del murallón. La mitad de la Almolafia está debajo del murallón.
La otra le pusieron aquella noria hipotética que no tenía, porque tampoco restaurarlo, porque la noria es del siglo XVI. Ujú. O sea, digo, siglo XV, bueno, último del XV, pero que ese molino, mira, esos molinos que dicen que son árabes, no señor, esos molinos son romanos, por lo menos los basamentos. Y a mí me decía mi tío Antoñito, ya tengo, en el tema oral, que yo un día me voy a poner a escribir el tema oral, a ver si me acuerdo, que el molino chico, decía mi tío Antoñito, el segundo de a bordo, el segundo ingeniero, que es una piedra cavada. Yo no sé si es verdad, sabía que un tío experimental lo comprobaron. Dice que es una piedra y que es romano, que ese no tiene ninguna restauración andalusí. Eso decía mi tío Antoñito del molino chico. Y te voy a decir yo una cosa de ese molino. Arriba, en la azotea, tiene una laña. ¿Tú sabes lo que es una laña? Sí, de hierro. De hierro, porque la arriba tenía una raja, y cogió mi tío Antoñito y le puso una laña de hierro para que no siguiera separando. Ujú. El molino chico. Entonces él decía que ese era netamente romano. Pero te voy a decir una cosa, fíjate si no es Andalucía. Cuando los valíes fue antes de los emires, antes de ser Córdoba independiente, cuando dependía de Damasco. Segundo o tercer valí, uno de ellos, que yo tengo por ahí, lo que pasa es que lo tengo por ahí en mi libro gordo de Petete. Hubo una batalla en el Campo de la Verdad, no la batalla famosa de los traidores, porque los del Campo de la Verdad en realidad lo que fueron traidores al rey legítimo. No fueron los que salvaron, se fueron con el rey que siguió dándole a los nobles, que era el bastardo. Bueno, una batalla anterior a la batalla, eso sería el siglo VIII, al principio del siglo VIII, con los valíes. Se dio una batalla y está completamente documentada. Y entonces todavía no había tiempo hacia el molino, al imperio de Damasco, o sea, a los árabes, al imperio musulmán de Oriente, porque llevarían 10 o 15 años, en la península ibérica. Bueno, pues hubo batalla en el Campo de la Verdad, que una especie de guerra civil entre ellos, ¿no? Y se dio ese valí con otros pocos de ellos. Eso y sería se dio ahí. los Bueno, pues la historia, rabadíes, ¿no? ¿eh? Que esa sería la batalla de los rabadíes. No, la de los rabadíes fue en el siglo IX, la de los rabadíes fue la del padre de Ramán II, fue la que los crucificó en el río. Eso fue una batalla, es una revolución social. Eso fue en el siglo IX. Eso fue en el siglo IX. Y yo te estoy hablando de principios del siglo VIII. Y la otra es de último del siglo IX. Una es del padre de Ramán II y la otra era cuando todavía no era independiente. Córdoba era dependiente de Damasco. Y hay una lucha civil en el Campo de la Verdad, que tiene un nombre, pues también lo tengo apuntado por ahí. Bueno, pues el valí, que después lo matan, de Córdoba, que se enfrenta en el Campo de la Verdad, ahí se refugia en el Molino San Antonio. Ya estaba hecho. O sea que en el siglo, luego no era Andalusí. No es que tenga la misma cara, que sea igual que el de ahora. Lo que sí pone que era la parte baja del puente romano. Bueno, que también tenía otro nombre. O sea, que si ese valí, a principio del siglo VIII, yo tengo el nombre del valí y todo, te vaya a creer que no, se refugia en un molino que hay en la margen izquierda del Guadalquivir, a la parte baja de la Calahorra, existía el molino, ¿no? Claro. Se refugia ahí, además, entre sacos de trigo, entre sacos de harina. O sea, que da además, es una crónica de un ejército. O sea, que no es un tonto que escribe, que es una crónica testigo. Entonces, este estaba ahí, ¿no? Luego, no era Andalusí. Y seguramente que no Andalusí por una razón. Porque aquí cuando los hijos de Pompeyo tienen problemas, yo creo que antes de los hijos de Pompeyo, esos molinos estaban hechos. Poco a poco, porque era necesario. Tenían que darle de comer a un ejército y además otra cosa más. No solamente tenían que darle de comer al ejército que los romanos tenían aquí, es que era lo más cerca que había para llegar a Málaga, donde tenía la marina. Sí. Es como cuando tú ves el periscopio de un submarino. Ves el periscopio arriba, pero el submarino está abajo, ¿no? Claro. Pues entonces, el tema que tú me has dicho del río, que es que me voy, yo lo pondría, sobre todo lo pondría en el siglo que vivimos para ganar dinero. Porque yo creo que hoy el turista que hay, que es más interesado
por estas cosas así, ponerlo. Igual que han puesto el molino de Martos, que lo abren cada vez y lo abren, ¿va? Y después los otros, que no creo que tenga, que sea mucho más dinero que se están llevando los políticos. Pues sí. Porque además da lástima, yo he ido porque yo voy mucho a Córdoba. Ahora voy ahí, pero esta vez voy con una amiga y entonces voy. Y ahora llevo menos con el rollo del bicho este. Yo voy mucho con mi hermano, cojo con mi hermano, me voy y me meto hasta en los charcos. O sea, de hecho, yo tengo uno, pasa que me dicho mi hermano, está loca. Cuando estuve con esta gente en el botánico, con uno que hablé allí, digo, vamos a meternos por los Guatochos de San Antonio, tú avísame cuando esté el río muy bajo, digamos. Y me dice mi hermano, estás loca, tú no coges por allí, que yo me estrecho, porque así la he visto. Bueno, yo voy mucho con mi hermano por ahí. Y a mí mi hermano muchas veces me ha dicho, no entres ahí. Lo que habrá, cuando nosotros nos metemos en todos lados, lo que habrá en la Almolafia. Cuando a mí mi hermano me dice, no entres ahí, y no me deja entrar, yo no sé lo que hay. Pero a mí me deja mi hermano entrar a la Almolafia. Y a las 2 veces que he ido ya la última vez, me dice, tata, ahí no entra. Bueno, fíjate cómo estará aquello, y que yo creo que eso con un limpiadito quedaba. Pues nada, Sole, vamos a dejarlo aquí. Ya, si te parece, vamos, si nos puedes pasar algunas fotos que tengas y te parece bien que las pongamos en el testimonio que nos das, pues mejor. Y si te parece, en otro momento... Te las mando por el Facebook, por tu correo, ¿no? Eso es, por el correo. Y si te parece, ya quedamos otro día y volvemos otra vez a las cosas que tú creas que se te han quedado en el tintero y que creas. Bueno, antes de irte, a Córdoba, al río por Córdoba no lo quieren tocar. Claro. Tú conoces el Molino Paz García, ¿no? Sí. Pero por la parte de la Paz García hay un puente asqueroso allí para que no tengan problemas los camiones, ¿no? Claro, que pasan por el y puente. Ese sí se toca. Ese no es el Guadalquivir. Claro. Pues ya está, pues ahí tienes. En fin, eso es la política. Es la guarrería, tío, que nadie mira, pero es porque tenemos la culpa los cordobeses. Te lo digo de verdad. Bueno, tú también eres cordobesa. Pues sí, yo tengo la culpa, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo tengo la culpa, pero... yo no sé cuántas cosas tengo aquí, tía. Algún día a mí me crucifican. Muchas veces me dice mi hijo Manolo, mamá, te voy a tener que llevar tabaco a la cárcel. Yo no fumo, ¿eh? Porque dice, a ti te meten en la cárcel un día. Bueno, a mí me da igual. Porque hay muchas cosas que yo no puedo decir. Porque tengo aquí un follonazo liado que no me vea. A mí me da igual. A mí me da igual. Que me crucifiquen. Pero yo, mi granito de arena lo estoy poniendo. Pues sí, muchas gracias. Yo lo estoy poniendo. Muchas gracias, muchas veces Sole. Porque yo soy la única que he crucificado al gran capitán en Córdoba. Y me lo han publicado. Me imagino que el que me lo publicó no sabía ni lo que leía. Pues yo crucificado. Y el coste que el gran capitán para mí es una personalidad impresionante, pero un pedazo cabrón que se cobró con sangre de conquista, como todo. Y eso no se lo es así. Pues bueno, que me dejo ya el gran capitán en paz, que ya no sé ni por dónde voy a empezar esta mañana. Bueno, pues Sole, que tengas un buen día y muchas gracias pues nada, por tu testimonio. Adiós.